Hoy vamos a desarrollar un programa en Java que nos permite trabajar con figuras geométricas. Este programa debe utilizar los conceptos de programación orientada a objetos. Además de que, primeramente, vamos a crear en el IDE un paquete, el cual llamaremos figuras regulares. En- Previamente ya creamos un proyecto nuevo. A continuación vamos a crear un nuevo paquete. En el paquete vamos a crear cuatro clases, las cuales van a ser cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo. Además, también debemos crear la clase principal, el main. Cada clase debe tener los atributos correspondientes a cada figura, como radio, lado, ancho, altura, etcétera. Cada clase tendrá todos los elementos como setter, getter, constructores y métodos personalizados. A continuación, vamos a crear la clase cuadrado, en la cual vamos a colocar sus atributos, el atributo privado, lado. A continuación, el método constructor. Aquí debemos crear el método constructor vacío, ya que debemos inicializarlo sin valores. Para más adelante, setear sus parámetros con valores ingresados por el usuario mediante las teclas desde el main. A continuación, vamos a hacer ahora los métodos getter y setter.
getter y el siguiente sería el setter. A continuación, vamos a hacer los métodos personalizados que nos permitan calcular el perímetro y el área del cuadrado. En este caso vamos a multiplicar 4 por el lado porque es la fórmula con la cual obtenemos el perímetro de un cuadrado. En este caso vamos a multiplicar lado por lado porque es la fórmula para calcular el área de un cuadrado. Listo. Esta sería la clase cuadrado. Listo. Para la siguiente clase es la clase rectángulo, en la que vamos a usar la misma lógica que aplicamos al cuadrado, excepto que esta vez usaremos atributos base y altura para esta clase. Como podemos ver aquí, usamos dos atributos y a continuación inicializamos el método constructor vacío, igual que en el anterior caso del cuadrado, y a continuación los métodos getter y setter, igual que lo hicimos en la clase cuadrado. Getter y setter para, para cada atributo. Aquí vemos un get para el atributo base, un set para el atributo base y también lo mismo, un get para el atributo altura y un set para el atributo, un, un get y un set para el atributo altura. Después usamos los métodos personalizados para calcular el perímetro y el área del rectángulo, igual que lo hicimos en el anterior clase.
A continuación, realizamos la misma lógica para las clases círculo, donde podemos ver que en este caso usamos el atributo radio. A continuación, el método constructor vacío para después hacer los métodos getter y setter para el atributo radio, para después volver a crear los métodos personalizados para calcular el perímetro y el área del círculo, respectivamente. Por último, usamos la clase triángulo. Esta clase triángulo necesitamos 5 atributos tal base, altura, lado uno, lado 2 y lado 3. Después realizamos el método constructor vacío. Después realizamos un get y un set para cada atributo. Un get y un set para el atributo base. Realizamos un método get y set para el atributo altura. Un get y un set para el atributo un get para el atributo lado uno, otro get para el atributo lado 2 y otro get para el atributo lado 3. Y un set para también lado uno, lado 2 y lado 3. Después realizamos los métodos personalizados para calcular el lado, usando los lados, el perímetro del triángulo y usando la base y altura, calcular el área del triángulo. Ya en el main, ya que debemos ingresar los valores mediante teclado, vamos a importar, eh, importar la librería Scanner, escribiendo a continuación, iniciamos el escáner escribiendo scanner igual new scanner system in. Ya. Entonces, vamos ahora para la clase cuadrado, vamos a escribir los valores de entrada
estamos creando la primera instancia de la clase cuadrado. Lo inicializamos sin valores, después los vamos a setear ingresando mediante el teclado, por lo cual creamos el objeto escáner previamente. Listo, con este escáner que acabamos de escribir, vamos a recibir los datos ingresados con el teclado, los cuales a continuación vamos a setear. A continuación, vamos a imprimir los valores de los atributos de cada figura y el cálculo del perímetro y el área.
y después mostrar la sumatoria de las áreas de las cuatro figuras mediante un método personalizado. Para imprimir los valores de los atributos usamos el método getter. Ahora para calcular el perímetro usamos el método personalizado para usamos el método personalizado de calcular área. Esto sería todo para la clase cuadrado. A continuación pasaremos a la clase rectángulo. En resumen, lo que hicimos fue primero instanciar la clase cuadrado, después pedimos el valor del lado
para después configurarlo usando set, setter y después mostramos el perímetro y el área usando los métodos personalizados de la clase cuadrado, calcular perímetro y calcular área. Usando esta lógica, haremos lo mismo para las demás clases. En el caso de rectángulo, instanciamos, pedimos, esta vez pedimos la base y la altura para después configurarla usando set, tanto a la base como a la altura. Después mostramos el perímetro, el área y los atributos. Los atributos mostramos usando el método get. Para el círculo, en cambio, pedimos el radio y seguimos la misma lógica de las anteriores clases que usamos y pedimos, calculamos el área y el perímetro o circunferencia y el atributo usando el método get. En el triángulo realizamos la misma lógica, pero esta vez con los atributos base, altura y los tres lados. Después los imprimimos, usamos los métodos personalizados de perímetro y área. A continuación, vamos a ejecutar el, el código para verificar que esté correcto. Listo. Nos pide el lado del cuadrado. En este caso ingresaremos 3, lo que nos da un lado 3, perímetro 12 y área 9. A continuación, nos pide la base del rectángulo. Usaremos de ejemplo 2 y altura 4, lo que nos daría con una base de 2 y una altura de 4, un perímetro de 12 y una área de 8. A continuación, ingresaremos el radio del círculo, 4, que nos daría un perímetro o circunferencia de 25.13 y una área de 50.26. A continuación, ingresaremos la base del triángulo, 4, y la altura del triángulo, 2, y los lados correspondientes de cada lado, que en este caso usaremos simplemente 1, 2 y 3. Con una base de 4, una altura de 2 y un lado de 1, lado 2, 2 y lado 3, 3, nos daría un perímetro de 6 y una área de 4, lo que nos mostraría que funciona, se ejecuta correctamente nuestro código. Y además, al final del código, el archivo principal, main, podemos agregar una variable llamada área total, que sería la suma de todas las áreas del, de to- del, del cuadrado, rectángulo, el círculo y el triángulo, con la cual podríamos imprimir la sumatoria de todas las áreas.